Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo. Bienvenidos ustedes a el séptimo episodio de Radio El Lirio y último de la temporada, el cual es un especial dedicado al Manual de Carreño de Urbanidades. Al ser un especial no pensamos hacer una cronología, sino simplemente hacer este capítulo como extra con el cual despedirnos hasta nuestro regreso, que probablemente sea en septiembre. Les habla como siempre Eduardo Jiménez en compañía de mi compañero José Ali. Muy buenas a todos. Este último episodio de la temporada y también especial dedicado al Manual de Carreño. También me gustaría dar una breve curiosidad, y es que es el primer autor hispanoamericano que vamos a dar una reseña. Anteriormente en todos nuestros programas han sido peninsulares, pero más importante aún me gustaría destacar el hecho de que es venezolano. Un país que últimamente pocos quieren asociarlo a una tradición. Ya paso al siguiente a nuestro compañero Héctor Hernández. Muy buenas, sí, yo soy Héctor Hernández, soy el miembro que participó en el primer programa y estoy honradísimo de estar tanto en el primero como en el último de esta temporada con este programa cuyo tema no puede ser más especial para mí porque no sé, no es más grande. Bueno, como dijo el compañero Héctor, él fue nuestro primer invitado y no faltaría más, tenía que ser el último, sobre todo porque el autor sobre el que vamos a discutir hoy es venezolano y Héctor es un orgulloso venezolano, pero no solamente es un autor relevante para Venezuela, diría que también para Colombia y quién sabe, quizás para toda Hispanoamérica. Ya lo veremos a lo largo de esta interesantísima discusión sobre el Manual de Urbanidades de Carreño. Me gustaría que nuestro invitado Héctor nos diese sus impresiones iniciales para comenzar la discusión. Agradezco mucho esa oportunidad porque igual le iba yo a robar la palabra para hacerlo. Verán, yo para comenzar, este programa de Carreño no se me viene a la mente otra cosa que ese recuerdo de cuando nosotros empezamos la discusión de este proyecto, ¿no? Iniciativa de Andrei, ¿no? Y cómo surge la idea de introducir a Carreño. Dijimos que queríamos hacer este programa en un formato distinto, radial, audiovisual, para introducir sobre la tradición en redes sociales, ¿no? Compartir de nuestras ideas, o las ideas del mismo tradicionalismo. Y entre las discusiones que se dieron sobre cómo lo íbamos a dividir en programas, qué contenido iban a tener, dijimos, pues vamos a hablar de autores, ¿no? Vamos a seleccionar algunos autores buenos y unos capítulos, algunos artículos que hayan sacado, los vamos a discutir. Y eso es, en efecto, lo que hicimos con los anteriores, como habrán visto. Los primeros dos autores fueron la elección más fácil de todas. Juan Vázquez de Mella y ortodoxia garantizadísima, con un respaldo, con un reconocimiento por todos. Luego de escoger a ellos dos, escogimos a un tercero, que por desgracia ahorita no va a ser tratado, sino en la siguiente temporada, que es Miguel Antonio Caro, ¿verdad? Entonces nos pareció muy chévere porque es esa forma de introducir a un autor hispanoamericano dentro del tradicionalismo, ¿no? La literatura hispanoamericana en el tradicionalismo. Caro ya tiene tiempo siendo introducido, ¿no? Tiene ya varios autores, tiene ya mucho estudio en el círculo. Pero entonces yo como venezolano me quedé así como extrañado y dije, este es un momento muy bueno para introducir algo de literatura venezolana. Y ahí fue donde salió la idea de introducir a Carreño. Quiero opiniones hasta el punto y continuar con la idea para profundizarla después. Respondiendo a Héctor, pues claramente el Manual de Carreño es una obra que su importancia, si bien es en Venezuela y en parte de Colombia, hay un país que se destacó en Manual de Carreño, que es México. De hecho, se tiene información y se tiene datos en la cultura popular de que el Manual de Carreño fue una forma con la que México comenzó a intentar implementar pues las leyes de urbanidad. Esto también es muy importante, esto lo que radica un manual de urbanidad, ya que serían las formas en las que Carreño considera que el hombre
Y aquí te podríamos considerar que el hombre católico o hispano, ya que era un manual más que todo para una cosmogonía, si bien ya caminando un poco en el siglo XIX con las claras ínfulas afrancesadas de la época que todos terminaban bebiendo, pudiera mantener, digamos, una especie de elegancia, pero también un poco de cristiandad. De hecho, esto me lo mencionó Héctor cuando me analizó y me reseñó el manual de Carreño diciéndome que tenía mucho de cristianismo ahí dentro. Y ahí me gustaría que él se enfoque en eso más que yo, porque es el mayor analista de este manual de Carreño. Volviendo yo a hablar, pues sí, ese elemento cristiano se puede ver en el libro incluso desde la introducción, el que desde el inicio habla de que la urbanidad es importante en tanto derivan de los deberes morales que a su vez derivan de los deberes religiosos, de la ley divina, la ley de Dios. Carreño vincula la urbanidad con lo que son los mandamientos de Dios y con lo que son las virtudes teologales. Es decir, Carreño en el fondo ve la urbanidad como la consecuencia o parte de el camino de perfeccionamiento que implica el cristianismo al uno imitar a Cristo. Él lo ve como parte de la imitación de Cristo. Ahora bien, él no habla particularmente de la imitación de Cristo, pero sí habla del perfeccionamiento de la vida del cristiano a la hora de practicar las virtudes cristianas, valga la redundancia. Y al hablar de eso, de forma inmediata viene implícita la imitación de Cristo, porque en el cristianismo el cristiano se perfecciona a sí mismo imitando a Cristo, haciendo que su vida sea reflejo de Cristo. Si bien Carreño habla bastante de lo social, o sea, de los beneficios sociales que puede traer el hecho de que en una sociedad se practiquen bastante las normas de urbanidad, lo cierto es que Carreño no le da, ¿cómo lo digo?, ese énfasis, sino que pone el acento en lo teológico, porque como dije anteriormente, para Carreño la urbanidad en el fondo es un deber religioso, ¿no? En ese sentido, yo lo que quiero destacar es el hecho de que en el manual de urbanidad de Carreño podemos ver el arquetipo del hombre católico e hispano, particularmente venezolano, pero yo diría que también colombiano por el impacto que tuvo el libro en Colombia. Y al final eso yo creo que es lo que debemos destacar, al menos al inicio, de que en, en este libro vemos un arquetipo y por tanto una fuente de inspiración para el mundo de hoy. A mí me gustaría agregar algo muy interesante, pues lo mencioné al principio, pero quizás estaba haciendo muchas cantinfleadas, y era el hecho de que se enfoca en la palabra, valga la redundancia, urbanidad. Y esto es muy importante porque, como en el último episodio mencionamos, parte del camino tradicional es también madurar nuestras posiciones y evitar la mentalidad plana, ¿no? A veces vemos que en el tradicionalismo nace un rechazo a la urbe, un rechazo al mundo urbano, y pues claramente esto es natural porque se asocia el mundo urbano con las megapolis, con las metrópolis, todo eso. Sin embargo, la urbanidad es de hecho una cualidad, se podría decir que algo que nace realmente es del mundo hispánico. No podemos olvidar que Burgos es pues la primera urbe de gran influencia en el mundo. Y esto lo digo importante porque el manual de Carreño, al ser también un tratado, si se puede llamar así, teológico, de cómo ser en el mundo urbano, entonces hasta buenas cualidades porque se llega a la perfección, a como dijo André, una especie de imitación a Cristo. También mostrar que cuando maduramos nuestra posición tradicionalista, la urbanidad puede también ser un lugar sacro y no solamente el mundo rural, donde también pueden nacer grandes degeneraciones, porque no se puede olvidar, no es realmente el lugar, sino el ser el que santifica las cosas. Fíjese, han habido varias intervenciones ahorita, se han señalado bastantes puntos.
La más interesante, sin duda, es el elemento cristiano de todo el manual. Yo creo que todos cuando empezamos a leer el manual de Carreño, al saber que es de urbanidad, que son modales, que son, yo qué sé, cómo comer en la mesa, cómo atender a la visita y demás, uno entra como presto. Y, por ejemplo, yo lo leí hace tiempo y yo dije, vamos a leerlos como por tener esa cultura, ¿no? Como para estudiar el tema y ver cómo me puedo comportar en público de forma más elevada, conocer la urbanidad. Pero lo que sorprende es esa introducción que es bellísima, esa introducción que nos explica el por qué debemos mantener esa urbanidad, por qué debemos perfeccionar nuestras costumbres, por qué debemos elevar cada cosa que hacemos. Y Carreño lo inicia con esta introducción hablando de los deberes morales, ¿no? Que lo que decía Andrés es un deber moral, pero deber moral primero con Dios, deber moral luego con la familia, con los padres, deber moral luego con la patria, deber moral luego con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Y bueno, fíjense que me estoy emocionando. Voy a bajarle un poco el tono, y, pero es que pensar en eso a mí me fascina mucho, ¿saben? Porque sí motiva a hacerle caso a Carreño. Uno, luego que profundiza en el tema, uno se pone a pensar, ¿saben? Que es la aplicación de la cosmovisión cristiana a todo. Sin cristianismo, lo que dice Carreño no tiene importancia, no tiene por qué razón de ser. Eh, Según la doctrina, nosotros debemos alabar a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se alaba a Dios? La alabanza de Dios en el día a día está en la perfección de formas. Y esta perfección de formas es difícil de entender en un principio, pero la vamos descubriendo conforme pasa el tiempo. Perfección de formas en la misa, en el rito, ¿no? Las mejores canciones litúrgicas, la mejor ceremonialidad. Uno siente esa perfección de formas porque le eleva a uno el alma a la adoración de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros podemos experimentar bastante porque conocemos la misa tradicional que justo ha estado en boga hace poco por las noticias que todos sabemos, ¿verdad? Bueno, es esa aplicación de la perfección de formas a la vida diaria. Em, Otra cosa que también se mencionó es el alcance que tuvo la obra de Carreño. Yo quisiera invitar a aquellos que nos están escuchando a que pausen el video un rato, ¿sí? Y les pregunten a sus padres, papá, ¿usted conoce la urbanidad de Carreño? ¿Le suena? Y vamos a ver qué le responde. Capaz que lo conoce. Si no, pregúntele a su abuelo. Pero seguramente usted conoce a alguien que conozca a Carreño, porque Carreño sí tuvo ese alcance enorme, ya que su obra se publica en 1854, a pesar de que se escribe en 1851 en la prensa. Él llega a muchos países porque Carreño tenía pues contactos con algunas firmas, ¿verdad? Entonces llega, el primer país de Hispanoamérica que llega después de Venezuela es a Chile. Luego, ya que sé, llega a México, y llega a Colombia, y llega a Argentina, y llega a España. Se vuelve un texto em, obligatorio en la instrucción pública. De hecho, Venezuela, si el libro sale en el 54, se decreta como obligatorio para la instrucción pública universitaria en el 55. Y ya en el 58 tenemos testimonios, ¿sí? Documentos donde, yo qué sé, las señoras de una galería de costura eh, están descontentas con el cobrador de impuestos, ¿no? Entonces le dicen, díganle a ese cobrador que, que mejore sus formas al momento de dirigirse a nosotros, porque nosotros sabemos que debemos pagar, sí, pero no es la forma en la que tal, ha sido grosero. Díganle que lea a Carreño. Y en este punto de la historia, Carreño se empieza a convertir en un sinónimo de urbanidad que va a tener unos hechos curiosos después en la historia, ¿verdad?
comentar esto y pedir apoyo. A mí me da curiosidad la breve forma histórica en que estás contando cómo el Manuel de Carreño de una forma u otra entra a las sociedades y muestra que esas sociedades, si bien estaban sufriendo, digamos, una modernización y una secularización, el hecho de que el Manuel de Carreño rescata la cristiandad en sus palabras, especialmente en el primer capítulo, muestra que esto las personas aún lo buscaban. Y lo que estaba mencionando yo anteriormente, que la urbanidad puede estar ligado con Dios y puede ir de la mano con el cristianismo, con la cristiandad. Pero más importante de eso es precisamente que muchos gobiernos de los países donde le llegó el Manuel de Carreño eran gobiernos que estaban comenzando procesos secularistas fuertes. No estamos hablando de Estado laico breve, que ya de por sí es malo, sino de fuertemente secularista. Por eso me quise enfocar en México, para darnos cuenta que tal vez el nombre de Carreño fue muy popular, pero sin embargo los gobiernos no se dedicaron a leer el libro realmente. Pero el nombre de Carreño fue tan fuerte, la influencia del libro fue tan fuerte y tan sinónimo de urbanidad que lo aceptaron precisamente por la popularidad que este libro logró amasar. Cosa que es muy importante porque se podría decir que tiene una forma u otra que gracias a Carreño se logró infiltrar unas formas de urbanidad cristianas muy buenas. Esa fue la conclusión que me ha dado, pues, dando tu reseña histórica de cómo esto logró entrar a varios países de Hispanoamérica y en la propia península. Como dato curioso, José Lee, en los años 70 del siglo XIX empieza un régimen en el país de El Salvador que es muy anticlerical. Él prohíbe la impartición del catecismo de Ripalda, que tenía un puesto estelar en la educación de la región, del país, de la república, y pone el manual de Carreño. Él dice que para secularizar el país, pero el autor que expone este hecho nos hace decir a nosotros que es que estos autores no leyeron a Carreño, no leyeron a Carreño para darse cuenta de que sí tiene un elemento muy religioso y muy cristiano. Es como que ese manual se hace tan importante que algunos lo quieren apropiar para sí mismo, y de hecho el Carreño tiene un montón de reediciones posteriores y seguramente ha perdido mucha importancia su lección actualmente porque se ha secularizado tanto hasta caer en el desuso completo, ¿no? Yo creo que es precisamente porque estas reediciones del siglo XX y demás han hecho que la urbanidad pierda ese elemento cristiano y que esa importancia que tenía antes. Algo que a mí me parece de capital importancia del texto de Carreño, sobre todo en la introducción, es que él habla mucho de ceder ante el otro, de ceder ante los derechos de otro, incluso cuando eso va en contra de los beneficios de uno. Entonces vemos que hay un choque conceptual entre la urbanidad más moderna, más liberal, que entiende la urbanidad como algo de mero autoperfeccionamiento y de obtener respeto de los demás, y no tanto para servirle a los demás, de dar algo a los demás. Entonces vemos que hay una integridad en el perfeccionamiento de Carreño, porque en el texto de Carreño vemos que se practica la urbanidad para servir a los demás, para ayudar a los demás, para traer beneficio a los demás y por extensión a la comunidad, y también para perfeccionarse a uno mismo, y no exclusivamente eso último, que es la concepción más liberal y secular de las humanidades, porque al fin y al cabo la concepción cristiana de la caridad es que uno lo hace por amor al prójimo, y uno ama al prójimo porque ama a Dios. Algo muy interesante es que Carreño habla de jerarquías. ¿Y por qué esto es interesante? No es interesante, es interesantísimo. Es porque cuando la gente lee a Carreño puede llegar a decir, no, es que Carreño es un puritano. Pero esta gente no comprende que el puritanismo tiene algo, y es que el puritanismo es ante todo una cosa igualadora. ¿Por qué igualadora? Porque pretende que la gente, digamos, más de condición más humilde tenga que tener los mismos comportamientos, el mismo protocolo, la misma forma de comportarse que una persona, digamos, de mayor posición económica, ¿no? Entonces vemos en Carreño
un elemento antigualitario. ¿En qué sentido antigualitario? Y en consecuencia no puritano. Ese elemento que vemos es que Carreño habla de que las jerarquías implican diferencias en la forma de la urbanidad. Vemos en Carreño que él habla de que pues, una persona con más estatus económico o el superior de alguien en una empresa tiene que ser condescendiente, amable y servicial con las personas que están, digamos, más abajo en esa jerarquía de la empresa o en cuestiones sociales o en cuestiones económicas. Y esto es lo interesante porque no importa quién lea Carreño, indistintamente de su estatus económico, va a sacar una lección valiosa. Y esta lección va a ser diferente dependiendo de sus circunstancias objetivas, porque Carreño reconoce que la urbanidad es diferente en cuanto las circunstancias económicas, sociales, etcétera. Ese se encuentra muy contenido en la parte de los deberes morales para con la patria, ¿saben? Me pareció muy interesante eso, cuando él habla de cómo le tenemos que agradecer a los funcionarios públicos porque dedican todos sus esfuerzos a que haya bienestar en la sociedad, de que hay que agradecerle a las autoridades y también de que es la tierra de nuestros padres, sí, y que por lo tanto merece tan que le damos, ¿no? Por agradecimiento a nuestros padres, a los cuales él le dedicó el capítulo anterior, que también es muy emotivo. Y a dejarle este patrimonio también a los que nos vienen, ¿no? Entonces, ese trato para embellecer la sociedad, incluso en nuestros hechos más cotidianos, es un deber moral por esto de acá. Em, pues claramente, ahora ya podemos reiniciar, esto lo vamos a editar claramente. Pues obviamente la jerarquía cambia tanto a nivel social como a cómo muta o cómo la sociedad cada vez descristianizada, secularizada. Los consejos de Carreño, aunque útiles para nosotros los católicos, útiles para todos los que queremos profundizar en tener un mejor trato, no solamente por lo bueno que es tener esto, ya que se enfoca a la perfección de Dios. De hecho, veo que hasta hay una visión agustina en eso. También los beneficios que nos pueden llevar a cualquier tipo de trato, desde un trato comercial, un trato social, académico, etc. Eh, yo pienso que en parte se desactualiza lo de Carreño por cómo mismo la sociedad cada vez es cristianizada. Vuelvo a repetir y se caminan en círculos. Le importa mucho menos la educación, el buen trato y todo eso. Yo hablo como me dé la gana o yo me comporto como me dé la gana porque es mi vida y así soy yo. Hay que darnos cuenta de algo muy interesante cuando analizamos esto porque la gente dice, no, y eso se ve más que todo en las clases más bajas. Pero es que cuando uno se pone a profundizar y estudiar, uno se da cuenta que muchas veces son los estratos sociales más bajos los que aún mantienen las reglas de educación más fuertes. Y esto yo lo digo profundamente por cómo se habla aún, por cómo se pronuncian aún ciertas palabras. No vemos ahora que las personas de estratos sociales más altos utilizan cosas que para mí son horrorosas, como el hecho de utilizar el Spanglish, el hecho de comportarse cada vez diciendo groserías y cosas vulgares. Se ve cada vez más en eso. Pienso que el manual de Carreño debería volver a todos los estratos, a todas las sociedades y a todos los lugares. Aunque el problema que lo vería es que lo que veo es que lo vería más como una materia escolar que como algo que poner en práctica. No sé qué ustedes opinarían en eso. Saben que ese punto del elitismo, saben que ese punto de Carreño hablando sobre la distinción entre los cargos superiores y los cargos inferiores es elitismo, ¿no? Entonces, comenta José Ali de cómo esta urbanidad sí debe estar en el trato. Bueno, saben que ese punto que comparte Andrei sobre el niño expone y hace mucho énfasis en la distinción de clases superiores y clases inferiores, de quien manda y quien obedece, es interpretado por algunos autores como un elitismo que convenía mucho
empezar a marcar en esa sociedad, ¿no? Como Carreño, que es un criollo mantuano, ve que la sociedad de su contexto estaba igualando al negro con el blanco, entonces él escribe esto para contrarrestar esto, ¿no? Para recordarles a los negros que lo que están por debajo de los blancos y demás. Cuestión que en cierto punto tiene razón por el contexto de Venezuela, que va a estallar la guerra federal, etcétera, etcétera, pero no es tanto así. Fíjense lo que dice José Ali, de que como clases populares, clases menos pudientes, han conservado mejor ese trato, esa urbanidad o esa nobleza, esa cordialidad, y cómo actualmente parece que se volteó la y que las élites descristianizadas son los que necesitan este Carreño. Bueno, para mí la cordialidad es muy bonita y es muy importante porque yo soy tachirense y en Táchira tenemos la capital de donde yo soy, San Cristóbal, que es conocida desde los 60 del siglo pasado como la ciudad de la cordialidad. El tachirense es muy reconocido por eso, por su educación, por su trato cortés, por hablar de usted, por los buenos días, por la bendición, por tal, por muchos detalles así. Entonces, ese trato a mí me parece bellísimo, porque está difundido también no solo en las clases más pudientes de la sociedad tachirense, sino también en las clases menos pudientes, y me dibuja una sociedad donde pues esta cordialidad, este cristianismo, que así lo es en última instancia, está en todos los momentos de la vida cotidiana. Yo leía hace tiempo lo difícil que eran los viajeros pasar de una villa a otra con el frío del páramo y demás, y veo que los andinos, los tachirenses, los vecinos, en estos caminos, en estas rutas, dejaban abrigo, dejaban comida para socorrer a los viajeros, porque ellos sabían que esa travesía era muy riesgosa. Entonces lo hacen. Imagínese ser viajero, esperar a que uno lo ataque una culebra y encontrarse con eso. Es una belleza. Y es la aplicación del evangelio en todos sus órdenes, ¿no? ¿Cómo que se llaman? Las obras de misericordia, tanto espiritual como llevados a todo, a permear y a filtrarse en toda la sociedad. Entonces sí, quería rescatar eso, Josalí, gracias por introducirlo. No sé si Andrei quiere comentar algo en este punto. Disculpe, Pero veo callado. Me gustaría hacer otra breve intervención sobre lo del Táchira. De hecho, a mí muchas veces en Caracas mis profesores y mis compañeros del colegio me confundían con dos países. Por el rostro, pues claramente con herencia árabe, pero por la forma de hablar, a pesar que yo no digo tochadas, yo hablo mucho de usted y me consideraban pues tachirense. Mucha gente me consideró gocho, me creía gocho por el uso de usted. Y la verdad es que es una cualidad que me gusta mucho. Si hay algo que se podría rescatar de ese estado es eso mismo. El cómo es algo generalizado, no es una cosa de la clase más alta y el más bajo. Cómo está generalizado que todas las clases se utilice el usted como una prueba de respeto, de un respeto generalizado. No diría que igualitario, igualizador, no, sino generalizado, de caballeros entre todos. Y esto lo digo muy importante, porque como usted dijo, las élites y eso, en muchos países de Hispanoamérica, de hecho, aún el trato de usted es considerado una forma muy marcante y distintivo entre superioridad. Yo recuerdo que una vez, hablando con un mexicano, y lo traté a usted, él muy prepotentemente y muy arrogante dijo, ya sabes cuál es tu lugar. Y yo pues normal, para mí decirle usted a las personas siempre ha sido algo normal. No sé de qué estaba refiriéndose, pero hoy me di cuenta que en ciertos lugares, no estoy generalizando México, pero en ciertos lugares de México aún hay una distinción importante del usted con una superioridad de una persona u otra. Esto, esto podría también mostrar lo que usted está hablando de que la gente decía que Carreño estaba siendo racista, estaba haciendo cosas al crear ese elitismo. Pero creo que si se absorbe el Manuel de Carreño para generalizarlo,
se pierde ese elitismo, esa distinción, sino que se vuelve algo generalizado. Y todo se vuelve un trato entre caballeros católicos, como él mismo lo dice, o caballeros cristianos. Prefiero utilizar el de católicos para distinguirnos mejor. Ya saben a lo que me refiero. Algo que yo destaqué al inicio es que, si bien Carreño habla sobre las clases sociales, él no habla de los superiores, de las clases superiores, como gente que pueda hacer lo que quieran. Él no habla de estos muchachos aburguesados y mimados que hacen lo que se les da la gana y se imponen ante los demás. No, Carreño dice absolutamente todo lo contrario. Porque Carreño habla es de la condescendencia, del servicio, de ser amable, de tratarlo bien, de ceder ante el otro. Carreño precisamente habla de que el que está más arriba tiene que servir al que está más abajo. Y esto es un elemento muy cristiano. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la Biblia se habla de que el que está en una posición inferior está obligado a obedecer a sus superiores, tanto espirituales como temporales, claro. Pero también habla de que el que está en una posición superior tiene más dificultades para entrar al cielo y debe temer más a Dios. ¿Por qué? Porque al ser un superior, Dios le va a exigir más. Es decir, Dios desea las jerarquías y lo dispuso así, y los que somos inferiores a otro tenemos que obedecer, pero los que son superiores se les exige más. Y un ejemplo claro de esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en la lista de los pecados que claman al cielo venganza, que son una lista de pecados especialmente graves que, a diferencia de otros pecados, no se pueden cobrar en la otra vida, sino que se cobran en vida, de una manera u otra. Y entre esos pecados se enlista el pagar un salario injusto a tu empleado. Y no se menciona lo inverso, que sería que el trabajador abuse del empleador. Claro, estaría mal, porque Dios dice que la gente tiene que obedecer a sus superiores, pero no es un pecado tan grave como lo inverso. Entonces entendemos que en el cristianismo existe la aristocracia, el cristianismo promueve la aristocracia, pero la aristocracia del servicio. Y esto, como digo, es una idea del cristianismo, una idea muy cristiana. Y eso lo vemos en Carreño, que Carreño habla de la aristocracia, de la nobleza del espíritu, la nobleza del servicio al más débil. Así como el caballero cristiano protegía a los más débiles. De hecho, es que en una parte del libro, Carreño dice explícitamente que para él la nobleza no está en el linaje, no está en el estatus social, sino en los modales, en la forma de comportarse, en servir a los demás. Y esto es muy compatible con la doctrina contenida en las cartas de San Pablo, donde él dice exactamente lo que yo acabé de decir, que es que el inferior debe obedecer al superior y el superior debe ser bondadoso con el inferior, y que Dios va a ser más severo con el superior que con el inferior. Bueno, es que en sí, si nos enfocamos en eso, el caballero, ya hablando desde una visión militar y romántica, y lo quiero aclarar, el caballero realmente ¿qué es? Un hombre fuerte, un hombre que está por encima del mal y que a su servicio a Cristo, su espada, se acude para traer la justicia. Realmente ahora podemos interpretar el caballero en muchas otras formas y en otras cualidades de cómo traer esta justicia, pero se ve muy bien la visión a la que yo me estoy refiriendo. Y es que claramente, así como Dios exige al que más tiene, ¿no? También el que más debe que obrar más y mostrar esa fuerza al servicio de los más débiles. Me parece que eso también, aunque no tiene que ver con el tema, es lo que representa también rasgos del heroísmo del cristiano. Esto es muy importante para dárselo a las personas que a veces consideran que el cristianismo es una religión de cabezas agachadas, y no más bien que cuando se habla de lo que Dios exige, también es porque así uno muestra también su valor ante la sociedad y ante a los que debe que servir, que es lo más importante que tiene un hombre. Es que Carreño en ese sentido recoge mucho la tradición cristiana, como bien dice Andrei, por ejemplo, con la nobleza, vemos en la Edad Media como los reyes franceses, ante algunas pestes, eran los primeros en socorrer a los moribundos, y cómo esto incluso persiste después, ya que degenera en la creencia del toque sagrado, ¿no? ¿Qué otro punto así? Vemos también cómo
está la figura de la autoridad como una figura que debe ser ejemplar, ya que va a ser imitada por los súbditos, bueno, que no quiero usar la palabra, por los inferiores, ¿no? Mm, como un hijo imita a su padre. Y en ese sentido me parece muy interesante cómo se construye la sociedad, ¿sí? Hablábamos de la sociedad eh, donde está generalizada la urbanidad. Y yo, por ejemplo, di el ejemplo de los vecinos que dejaban la comida y el abrigo para los viajeros, ¿sí? De alguna forma son esos los rastros de los primeros nobles, ¿no? Los que dignificaron la cotidianidad. Porque es muy distinto, yo creo que hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Que la urbanidad es cristiana. Porque es muy distinto el noble, la autoridad cristiana a la autoridad pagana. Cuando, por ejemplo, los militares romanos tenían la práctica de envenenar a sus rivales políticos, ¿sí? Y el veneno que querían que fuese fuerte, que fuese impactante, lo probaban en sus propios esclavos. Entonces era normal andar en sus casas, en sus tales, y vamos a probar este brebaje de cicuta con esclavo, venga para acá. Y se lo daban a él, se lo daban. Ellos estaban escribiendo, lo miran por encima, el esclavo miramos, agonizaba y se moría. Entonces decían, no, no es tan fuerte, échale más, hay que prepararlo mejor. O también cuando preparaban banquetes, ¿no? Y que se saciaban de comer tanto que vomitaban encima y llamaban a una esclava y le decían, venga para acá, y se limpiaban con sus cabellos. Ese es un trato repugnante, muy distinto a del noble cristiano que es que no replica esas escenas, y que por ejemplo ya vemos cómo desde el noble cristiano por norma ya dirige un saludo a sus peones, a sus súbditos cuando pasa por su feudo, con el saludo del sombrero. Es algo inimaginable en la sociedad pagana. Y hay muchos ejemplos, pero no me quiero extender mucho en eso. Ustedes entienden el punto, ¿verdad? Algo que me parece importante destacar en este tema de la aristocracia del servicio es que es tan cristiano que de alguna manera se aplica al propio Cristo. Cristo le dice a sus apóstoles que el primero entre ellos será el que le sirva, refiriéndose a Pedro, futuro papa, pero también lo dice sobre sí mismo. Él dice explícitamente que él no vino sino a servir, que él vino a servir, no a ser servido, que él vino a servir a los demás. Y esto también lo vemos reflejado en los grandes monarcas de la cristiandad. Vemos que, por ejemplo, Felipe II en su testamento político a su sucesor le dice que la monarquía no es otra cosa sino la esclavitud, ser el esclavo de sus súbditos. Y retomando lo que dije de San Pedro, pues vemos que uno de los títulos del Papa es siervo de los siervos de Dios. O sea, el Papa es el siervo de nosotros, que nosotros somos los siervos de Dios. Entonces vemos que incluso aplica al propio Cristo. Y no solamente es eso de que Él venga a servir, sino que también hay que tomar en cuenta que lo que dijo Héctor, el aristócrata no solamente sirve, sino que es un ejemplo, es ejemplar, hay que imitarlo. Y vemos que Cristo es perfectamente imitable. ¿En qué sentido? En que Él fue el único hombre que jamás pecó, porque Dios es Dios. Digo, Jesús es Dios, claro, pero Él también es hombre. Él adquirió la naturaleza humana y fue el único hombre de la historia que jamás cometió un pecado. Él adquirió una naturaleza humana excepto el pecado. Entonces, Cristo vino a servir a sus ovejas y al mismo tiempo se convirtió en el arquetipo
que sus ovejas, es decir, nosotros los cristianos debemos imitar. Es que de hecho antes, y aquí cuando digo lo heroico, el servicio, ser heroico, es cuando se muestra verdadera superioridad, no sé si es la mejor palabra, pero del cristiano. Y porque antes se hacían elogios a los grandes reyes, precisamente por cosas, a veces como ganar batallas, claramente, pero también cosas como menciona Héctor, el hecho de codiarse, como lo hacía San Luis de Francia, con los más enfermos, con los... De hecho, San Luis de Francia tiene una historia muy interesante, que es el hecho de cuando estaba la lepra, él en vez de reunirse en una mesa a comer con otros no caballeros y otros cargos, decidió sentarse con una banda de leprosos. Esto es muy interesante. Ahora, la gente dirá, ¿por qué estos pasaron de hablar del manual de Carreño y hablar de reyes y todo eso? Porque es muy importante, porque la humanidad de Carreño habla de ser caballeros católicos. Y la mejor imitación que nosotros como católicos tenemos de esos caballeros católicos, lo recogemos en nuestra tradición. Y nuestra tradición está llena de caballeros, reyes santos, valga la redundancia, que buscando imitar a Cristo pusieron, a pesar de tener toda la opulencia del mundo, esto para el servicio de ellos, para ayudarlos a ellos y para engrandecer a sus pueblos. Uno tal vez no maneje una, una monarquía, pero se puede manejar una familia y engrandecer esta familia. El padre está al servicio de sus hijos, por ejemplo, a pesar de que uno obedece a sus padres. Saben que en este punto solo se me viene mucho a la mente ese momento en el cual propuse introducir a Carreño en este proyecto, ¿no? Al principio estaba muy nervioso porque ¿qué iba a hacer un manual de urbanidad, un manual de buenas costumbres, un librito de escuela, al lado del gran Juan Vázquez de Mella y don Jaime Balmes? Si bien queríamos introducir el la literatura política y la literatura venezolana dentro del tradicionalismo, ¿era acaso este el más apropiado? ¿No era mejor buscar algo más político? Pero luego me di cuenta de que en realidad sí fue una buena idea. Claro, después de que ya había sido aceptada. Y es que Carreño es una figura muy importante para la sociedad venezolana en cuanto a que cumple un rol que es que se mantiene como muy importante dentro de esta mística eh, venezolana. Carreño es un maestro. Carreño no es cualquier maestro, de hecho, es el maestro no solo de alumnos, sino que es maestro de maestros, es maestro de padres, es maestro de hijos, es maestro de artesanos, es maestro de políticos, es maestro es maestro de la vida diaria. Es el maestro que nos enseña junto a otros cómo vivir la vida diaria. Y esto impregna todo. Y a su vez tuvo gran alcance. Entonces, mi pregunta sigue vigente. ¿Fue buena idea introducir a Carreño? ¿Qué opinan ustedes? Le pregunto a los oyentes. A mí me parece importante en el sentido de que tenemos que dar a entender que el tradicionalismo no es una doctrina. El tradicionalismo, digo, no el tradicionalismo, que sería la defensa de la tradición. La tradición no es una doctrina, sino que es todo lo que nos forma. Claro, la tradición tiene una doctrina, pero no es la doctrina. La tradición es todo lo que vivimos, es todo lo que nos forma. Y como dijo el profesor Ayuso, la tradición es una vivencia. De hecho, cuando él habló sobre la Primera Guerra Carlista y hablamos de algunos realistas como Agustín Agualongo o Tomás Boves, vemos que muchos de sus soldados o el propio Agustín Agualongo no tenía muy clara la doctrina política que defendía o las ideas que defendía, no, pero sí tenía unos valores muy concretos que defendía. Defendían su patria, defendían los privilegios de su pueblo, o sea, los fueros, y defendía su modo de vivir, para que no se les impusiera otro método económico, y defendía la lealtad a un monarca.
Cuando Ayuso habló de estos dos bandos, que serían los realistas locales de Hispanoamérica y los primeros carlistas, él habla del tradicionalismo como vivencia. Entonces me parece que Carreño es fundamental porque Carreño nos muestra la tradición, nos muestra la tradición como vivencia, como forma de experimentar. Para uno ser tradicionalista no necesita leerse las obras completas de Juan Vázquez de Mella, no necesita leerse las obras completas de Miguel Antonio Caro, el autor hispanoamericano que estudiaremos en la próxima temporada. No, 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 no. Uno puede ser tradicionalista por su forma de ser, su forma de actuar, su forma de expresarse y por sus costumbres. En ese sentido yo digo que Carreño era tradicionalista. Y no solamente por eso creo que era importante traerlo, sino también porque lo más usual es obtener la doctrina de autores de la península. Y claro, podemos traer autores hispanoamericanos doctrinarios para estudiarlos a nivel político, pero me parece que era importante para tener claro que la tradición también la encontramos en Hispanoamérica, sino también para entender que la tradición no es una doctrina y no basta simplemente leer unos libros o leer unos autores para ser tradicionalista. Hace falta también vivir, experimentar y expresar la tradición en la forma de ser en el día a día. En ese sentido, Carreño era tradicionalista. Pues sí, el tradicionalismo, como hemos concluido los tres, es básicamente una vivencia, un estilo, no, estilo de vida, no sé si sería la palabra más acorde, pero sí, es una forma de vida. Y que creo que hay dos formas, y esto lo mencionamos en un programa que uno podría considerar que es la tradición. Una forma natural, que son nociones de la tradición que podemos tener todos nosotros y que de hecho lo tienen muchas personas y lo podemos encontrar en las personas menos esperadas. Y luego el tradicionalismo ya estudiado, profundizado, que es el que nosotros hemos estado buscando. O sea, el que nosotros hemos entrado. Sin embargo, uno no discorda con el otro. Y lo que hace el manual de Carreño, o fortalece el manual de Carreño, es básicamente, creo yo, que decirle a todo el mundo es que todos somos tradicionales, aunque no lo puedan creer. Porque no somos una ideología, no somos una visión, somos una realidad que se vive. Por eso es que el tradicionalismo es parte de lo que sería el naturalismo, sería parte ligado a la forma, a la perfección de Dios. Con esta noción damos cuenta que el tradicionalismo es algo que está presente en el humano, en todo el género humano. Y el manual de Carreño no lo recuerda. Por eso aquí se da mucho enfoque que irónicamente muchos gobiernos anticlericalistas, anticristianos, terminaron usando el manual de Carreño sin darse cuenta que se tenía fuertes, o no fuertes, sino directas nociones cristianas, porque el primer episodio, el primer capítulo del libro, disculpe, es básicamente recordarnos nuestros deberes para con Dios. En relación al tradicionalismo, no me queda más que adoptar esta parte de la filosofía que nos habla Carreño, ¿no? Este agradecimiento al tradicionalismo, a la tradición, a todo, y a ustedes por este programa, ¿no? Tratar este tema para mí es muy especial y ustedes lo saben, y espero que así también lo haya sido para los que nos han escuchado. Bueno, esta ha sido nuestra discusión, el último programa de la temporada, con sus más y sus menos y sus problemas técnicos que nosotros sabemos que sucedieron y los oyentes lo habrán notado un poco, pero me hace muy feliz. Para mí esto es muy especial, en serio, me siento muy feliz. No solamente por haber logrado terminar la temporada y haber sido más o menos puntual con los lanzamientos de los episodios, sino porque el último de los autores que estudiamos es un autor hispanoamericano. Eso para mí es muy especial. Me siento muy agradecido con mis oyentes de haber estado con ellos, nuestros oyentes, de haber estado con mi compañero José Ali y con nuestro invitado Héctor, que fue el primer y es el último invitado de esta temporada y que estará seguramente
en futuros episodios de la segunda temporada, que como les digo, probablemente saldrá en septiembre u octubre también. Bueno, sin más, me despido. Muchas gracias a todos. Hasta otra. Bueno, agradecido estoy yo por este programa, como ya dije. Y pues nada, espero seguir participando en próximos programas y demás. Hasta luego. Yo me siento muy satisfecho de finalizar nuestra primera temporada. Desde hace muchos años hemos hecho podcast y nunca habíamos logrado esto, que para mí es una pequeña proeza, el finalizar una temporada y que hayamos logrado tener un buen número de oidores y que estén más interesados en el proyecto. Estoy muy contento, satisfecho y obviamente agradecido con Dios y con nuestra Virgen Santísima en esto. Recordando esto, hago mi ya tradicional despedida de Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja. Nos vemos en el siguiente programa.